Bien, estamos cada vez avanzando en esta lámina. Ya hemos pasado por la planificación, evaluación de riesgo, la recopilación de evidencia, el análisis de evidencia y ahora estamos por la parte del informe de resultados. Bien, recuerden todas estas etapas. Aquí les dejo otra vez la lámina para que puedan sequear con tranquilidad y nos toca ahora ver el tema de la estructura del informe. En esta sección vamos a explicar los elementos claves que deben estar presentes en la estructura del informe de la auditoría forense, ¿no? Esta estructura asegura que los hallazgos, análisis y recomendaciones se comuniquen de una manera clara, precisa y útil para todas las partes interesadas, ¿no? Incluidos los abogados, directores de empresa y auditores. Entonces vamos a desglosar cada uno de estos componentes de la lámina y vamos a ver cómo deben tratarse, pero eso sí ya en un informe. Primero, la redacción clara y precisa. La redacción de un informe debe ser clara y precisa para que los hallazgos sean entendibles por cualquier persona que lo lea, independientemente de su nivel técnico o conocimiento específico del caso. Entonces, aquí es esencial encontrar un equilibrio entre el detalle técnico y la simplicidad para que los puntos principales no se pierdan en un lenguaje demasiado complejo o muy técnico, ¿no? ¿Cómo tratar este punto en el informe? Lenguaje accesible. Hay que evitar el uso excesivo de la jerga técnica o de términos complicados. Explicar conceptos con claridad para que cualquier persona, desde abogados hasta ejecutivos sin experiencia en auditoría, puedan entender el contenido. Conceptos simplificados, dice. Un buen informe debe incluir explicaciones de los términos técnicos más complejos. Si es necesario, hay que incluir términos financieros o legales específicos. ¿Por qué? Porque es importante agregar aclaraciones o definiciones simples para que el lector no pierda el hilo. Hallazgos claros, dice. Los hallazgos deben estar presentados de una manera concisa y directa, señalando las conclusiones principales de la auditoría. Hay que evitar información innecesaria o tangencial que podría desviar la atención del lector. Equilibrio en los detalles. Con esto terminamos esta parte. Hay que mantener un balance entre la cantidad de detalles técnicos y la capacidad del lector para entender el informe. Por ejemplo, en lugar de llenar un informe con todos los detalles de las transacciones sospechosas, se puede resumir los patrones generales encontrados, proporcionando, eso sí, detalles específicos solo en anexos o como referencia. Vamos a la siguiente parte que dice visualización de datos. ¿Ya? Los datos son el núcleo de cualquier auditoría forense. Sin embargo, los números y la información detallada pueden ser difíciles de interpretar sin el apoyo visual adecuado. La visualización de datos convierte datos complejos en gráficos y tablas fáciles de entender, lo que ayuda a resaltar patrones, anomalías y áreas problemáticas clave, ¿no? ¿Cómo debemos tratar este punto en el informe? Veamos, los gráficos de flujo de caja. Utilizar gráficos que muestren claramente cómo se movieron los fondos a lo largo del tiempo, eso es muy útil, resaltando cualquier transferencia inusual o patrón de desvío de fondos. Patrones de fraude, ¿no? Si se detectan patrones repetitivos de comportamientos fraudulentos, estos deberían mostrarse mediante diagramas o gráficos que evidencien las transacciones sospechosas o irregulares. Tablas también comparativas, porque las tablas que comparan datos, como los montos reportados frente a los montos reales, nos ayudan a ilustrarnos, ¿no?, a las personas que no conozcan sobre las discrepancias significativas de una manera clara y directa. Las ayudas visuales, sí, cualquier información que pueda visualizarse debe presentarse gráficamente para facilitar su comprensión. Esto podría incluir cronogramas de eventos, también podemos poner ahí mapas de relaciones entre empleados involucrados o gráficos de barras que muestren discrepancias en balances financieros, por ejemplo, ¿no? Vamos a la siguiente parte, que es documentación de la evidencia. La evidencia, como yo digo, es el corazón del informe forense y su documentación tiene que ser exhaustiva y detallada. Esto no solo asegura que los hallazgos están respaldados, sino que también garantiza
que la evidencia puede ser utilizada en un tribunal o en cualquier procedimiento legal posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos tratar este punto en el informe? Bueno, la presentación exhaustiva. Cada pieza de evidencia relevante debe ser claramente explicada y relacionada con los hallazgos del informe. Esto incluye detalles sobre cómo y cuándo se recolectó la evidencia, cómo se mantuvo la cadena de custodia y cómo fue analizada. Los anexos detallados. Toda la evidencia importante que respalda los hallazgos del informe debe estar disponible en anexo, ¿no? Esto incluye los correos electrónicos, los documentos financieros, imágenes forenses del disco duro, entre otros. Estos anexos definitivamente que proporcionan un nivel de detalle adicional sin sobrecargar el cuerpo principal del informe. Y tenemos aseguramiento de admisibilidad. Esto es fundamental, que la evidencia esté documentada de manera que sea admisible en un tribunal. Esto incluye garantizar que cada pieza de la evidencia tenga un registro claro de su recolección, manejo y análisis. Y por último, la referencia cruzada. La evidencia debe estar relacionada de una manera directa con los hallazgos del informe. ¿Esto qué significa? Que para cada hallazgo se debe hacer referencia a la evidencia específica que lo respalda, ¿no? Entonces, esta conexión clara entre los hechos y la evidencia garantiza la solidez del informe. En el último tema dice análisis de riesgo e impacto. Ya, vamos a explicar. Un buen informe de auditoría forense no solo identifica lo que ha sucedido, sino que también debería analizar las consecuencias de estos eventos para la empresa o la organización. Esto incluye una evaluación de los impactos financieros, reputacionales y legales, así como de las fallas en los controles internos. ¿Cómo debemos tratar este tema ya ahora sí en el informe? Bueno, el impacto financiero. Se debe cuantificar el daño financiero causado por el fraude u otras irregularidades. Esto puede incluir el monto total desviado, así como los costos asociados con la detección y corrección del problema. Los riesgos reputacionales, además de los impactos financieros, es esencial evaluar cómo la exposición de los eventos podría de alguna manera afectar la reputación de la organización frente a sus inversores, sus clientes y el público en general. Las consecuencias legales. El informe debe detallar las posibles implicaciones legales que enfrenta la organización como resultado del fraude o de las irregularidades detectadas. Esto puede incluir sanciones, multas o la necesidad de enfrentar demandas civiles o penales. Y por último dice fallas en los controles, ¿ya? Finalmente, el análisis debe incluir una revisión de los controles internos y cómo fallaron en detectar o prevenir el fraude, ¿no? Las recomendaciones sobre cómo mejorar estos controles también son cruciales. ¿Para qué? Para evitar futuros problemas. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Esta lámina, ustedes van a ver, proporciona una base estructural de un buen informe de auditoría forense. La redacción clara y precisa, la visualización efectiva de los datos, la documentación exhaustiva de la evidencia y un análisis de riesgo bien elaborado. Estos son los pilares que aseguran que los hallazgos de la auditoría sean comprensibles, verificables y accionables. Cada componente del informe debe tratarse con rigor para asegurar que el informe sea útil y eficaz. ¿Para quién? Para todas las partes involucradas. Bien, revisemos eh, cuánto hemos aprendido. A ver, veamos nuestra atención. ¿Qué problema puede surgir si el informe forense no se redacta de manera clara y precisa? Las opciones son A. El informe será fácilmente comprendido por todas las partes interesadas. B. Los hallazgos pueden ser malinterpretados o incomprendidos por audiencias no técnicas. Se facilitará la comunicación de los resultados entre el equipo del auditor. Y D. La falta de claridad no afectará la validez de los hallazgos. Bien, la respuesta, como digo, es muy evidente, ¿no? Revisen el material, regresen si no recuerdan. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se puede mejorar la comprensión de los hallazgos complejos en un informe forense? A.
utilizando un lenguaje técnico sin explicaciones adicionales. B, empleando gráficos de flujo de caja, tablas comparativas y otras visualizaciones de datos para ilustrar los hallazgos. C, eliminando las visualizaciones de datos y utilizando solo texto. D, excluyendo secciones que contienen análisis complejos para simplificar el informe. Bueno, revisemos, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la comprensión de los hallazgos complejos? Ahí está la respuesta, la estoy viendo, es una respuesta muy sencilla. Y por último, ¿qué beneficio trae el análisis de riesgos e impactos en la estructura del informe? Las opciones son A, no es necesario incluir análisis de riesgo ya que el enfoque está solo en los hallazgos. B, permite a la empresa comprender el impacto financiero, reputacional y legal del fraude descubierto. C, disminuye el esfuerzo necesario para completar el informe. Y D, reduce la necesidad de incluir anexos detallados. Me faltaba una pregunta. ¿Por qué es importante que un informe forense incluya gráficos y tablas? A, para hacer que el informe sea más largo y técnico. No. B, para visualizar los datos financieros y facilitar la comprensión de los hallazgos. C, para agregar complejidad y confundir a los lectores. D, para evitar la comunicación de resultados en formato escrito. Ok. Bien, ahora nos toca hablar sobre el valor agregado de la auditoría forense, ¿no? No solamente es cuestión de detectar los fraudes, sino que es útil con esta investigación que la empresa implemente estrategias de prevención de fraude, ¿no? A través de la combinación de estas auditorías forenses, los controles internos, ese monitoreo constante y entrenamiento, ¿no? Una auditoría forense no solo descubre irregularidades, sino que también ayuda a prevenir futuros fraudes. Entonces, veamos cada uno de estos elementos claves acompañados con ejemplos prácticos para entender cómo se aplica en el ámbito empresarial. Entonces, tenemos primera parte, los controles internos. Los controles internos, recuerden ustedes que son procesos y procedimientos implementados dentro de una organización. ¿Para qué? Para asegurar la eficiencia operativa, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Esto es COSO. Revisar y fortalecer estos controles es crucial. ¿Para qué? Para prevenir fraudes. Pongo un ejemplo. En una empresa se revisan los controles internos relacionados con las aprobaciones de pagos a proveedores. Durante la auditoría forense se descubre que no existía un proceso adecuado para la doble verificación de facturas, lo que permitía pagos fraudulentos. Entonces, se recomendó establecer un sistema de autentificación multifactor y alertas tempranas para transacciones de gran valor, de modo que cualquier transacción inusual sea revisada antes de ser aprobada. ¿Cómo debemos tratar este punto en el informe? Bueno, la auditoría debe recomendar mejoras en los controles internos, como la implementación de auditorías periódicas o el uso de sistemas de alertas tempranas. Esta mejora definitivamente que va a ayudar a detectar posibles irregularidades futuras a tiempo, ¿no? Y con eso prevenir el fraude. Tenemos de ahí auditorías forenses, la parte de abajo. Las auditorías forenses, como yo digo, son esenciales para detectar y prevenir el fraude. Se realizan de manera más detallada que las auditorías regulares porque van a la profundidad, porque se enfocan en descubrir patrones de comportamiento fraudulento a través de una investigación de alto escepticismo, tanto en las finanzas como del sistema de control interno. Por ejemplo, una empresa podría realizar auditorías forenses sorpresas anualmente. Durante estas auditorías se descubre que un empleado está desviando fondos mediante facturas falsas. Lo puede detectar por la sorpresa. Este tipo de auditoría no solo detectó el fraude, sino que también sirvió como un elemento disuasorio para otros empleados, al saber que la auditoría forense se podría realizar en cualquier momento. Entonces, en el informe debemos recomendar la realización de auditorías forenses anuales, pero con la característica de sorpresivas, como parte de una estrategia para descubrir posibles fraudes antes de que tengan un impacto significativo en la empresa. Vamos a explicar ahora lo que dice monitoreo y auditoría. El monitoreo constante es clave para la detección temprana de las anomalías en las operaciones financieras.
Este monitoreo puede incluir sistemas automatizados. ¿Para qué? Para que detecten transacciones inusuales en tiempo real, lo que permite reaccionar de inmediato ante posibles fraudes. Por ejemplo, una empresa minorista se implementa sistemas de monitoreo en tiempo real que verifican que todas las transacciones financieras en línea se dan con controles. Estos sistemas alertan al equipo de auditoría y cuando se detecta una transacción que no sigue los patrones habituales, como transferencias a cuentas no registradas en los sistemas a los proveedores. Gracias a esta detección temprana, se evita que el fraude continúe y se investigan las cuentas involucradas. Entonces, yo debería esperar que se recomiende el uso de estas herramientas de auditoría automatizadas y monitoreo en tiempo real como parte de un sistema proactivo de prevención de fraude. También en el informe pueden sugerir la implementación de auditorías trimestrales para mantener un control constante. Y el último punto dice entrenamiento y concientización. El entrenamiento y la concientización sobre el fraude dentro de una organización también es esencial. ¿Para qué? Para crear esa cultura organizacional resistente al fraude. Yo les digo que al capacitar a los empleados, se les proporciona un conocimiento necesario para detectar y prevenir irregularidades antes de que se conviertan en problemas graves. Por ejemplo, una organización introduce el programa de simulaciones de fraude, donde los empleados participan en ejercicios que les enseñan cómo identificar comportamientos sospechosos. Por ejemplo, correos electrónicos de phishing o transacciones no autorizadas. Esta capacitación permite que los empleados sepan qué acciones deben tomar cuando se encuentran algo fuera de lo común. De esa manera se contribuye ¿a qué? A reducir las oportunidades de fraude. Ahora, en el informe debemos sugerir la creación de programas de capacitación continua y evaluaciones periódicas de la efectividad del entrenamiento, ¿no? También yo digo que se debe recomendar la integración de simulaciones de fraude y módulos de capacitación para asegurar que todos los empleados sean conscientes de los riesgos y cómo actuar ante estas situaciones sospechosas. A manera de resumen, yo digo que la implementación de las estrategias descritas en esta lámina, que ustedes la pueden ver, agrega valor a cualquier organización al fortalecer sus defensas contra el fraude. Controles internos efectivos, auditoría forense periódica, monitoreo constante y un sólido programa de entrenamiento y concientización son herramientas poderosas para prevenir y detectar el fraude, ¿no? Estas estrategias no solo protegen a la organización de pérdidas financieras, sino que también mejoran su reputación y su confianza frente a los inversores y los clientes. Bien, el tema de la relevancia legal del informe. Esta lámina, como ustedes ven, se enfoca en los aspectos legales que debe considerarse al preparar el informe de auditoría forense. La relevancia legal del informe es esencial, ya que muchas veces muchos de estos documentos van a ser utilizados en procedimientos judiciales o en investigaciones que pueden llevar a acciones legales. Aquí vamos a observar 4 aspectos claves que aseguran que el informe sea útil y admisible en los entornos legales. Vamos a tratar de incluir en cada punto ejemplos para su aplicación práctica. Entonces, la primera parte dice utilización como evidencia. El informe forense debe cumplir con todos los requisitos judiciales para ser utilizado como evidencia en un tribunal. Esto implica que los hallazgos claves deben estar documentados y respaldados por evidencia clara y comprensible, ¿no? Además de cumplir con las normativas y los procedimientos legales. Por ejemplo, imagínense que se ha llevado a cabo una auditoría forense para investigar un fraude financiero en una empresa. Para este caso, el informe detalla cómo ciertos empleados realizaron transferencias no autorizadas a cuentas externas. Para que este informe sea admisible como evidencia en un juicio, debe incluir referencias legales que indiquen cómo
se recopilaron las pruebas y debe estar redactado de una manera que el juez y los abogados puedan entender claramente los hallazgos clave, sin tecnicismos innecesarios, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos tratar este punto en el informe? Bueno, eh, el informe debe estructurarse para que los hallazgos puedan ser utilizados como evidencia sólida, citando las leyes o regulaciones relevantes y asegurando que la presentación sea comprensible para las partes involucradas en el proceso judicial. Las conclusiones sobre responsabilidades legales. El informe debe incluir recomendaciones claras sobre las responsabilidades legales derivadas de esta auditoría, ¿no? Esto implica señalar a las partes responsables del fraude o las irregularidades y descubrir acciones legales que podrían derivarse de los hallazgos. Por ejemplo, en una investigación forense sobre un caso de soborno, el informe identifica a un grupo de ejecutivos como los responsables de haber utilizado pagos ilícitos. ¿A quién? A un proveedor extranjero. El informe detalla los nombres de las partes responsables, las acciones legales que la empresa puede tomar, por ejemplo, demandar por daños y perjuicios, y las implicaciones legales que enfrentan estos ejecutivos, ¿no? Como multas o penas de prisión. En el informe debemos incluir soluciones futuras o recomendaciones sobre las acciones que la empresa o la entidad afectada deben tomar para remediar esta situación y evitar futuros fraudes. Esto puede incluir sugerencias sobre reformas legales o internas en su manual que deberían implementarse. Y de ahí tenemos integración y cadena de custodia. La integridad en la evidencia es fundamental para garantizar que los hallazgos del informe sean válidos y admisibles, como les digo, en un tribunal. Para ello se debe seguir estrictamente lo que ya hemos hablado, que es el protocolo de cadena de custodia. Documentar cada transferencia de la evidencia y emplear tecnologías de rastreo para asegurar, ¿no?, que no ha habido manipulación. Por ejemplo, ¿no?, en un caso de malversación de fondos, la evidencia clave incluye correos electrónicos, registros bancarios. Para asegurarse de que esta evidencia no sea desestimada en un juicio, la auditoría documenta detalladamente cada transferencia de la evidencia, desde su recolección en la empresa hasta su análisis en el laboratorio forense. Eso sí, como ya he dicho, manteniendo un registro de la cadena de custodia en todo momento. Además, se utilizan tecnologías de rastreo, que también ya lo hemos dicho, como el RFID, para monitorear los movimientos físicos de los dispositivos que contienen la evidencia. En el informe es importante incluir un apartado sobre la cadena de custodia, si es que es necesario, explicando cómo se ha mantenido la integridad de la evidencia. Esto asegura que cualquier prueba presentada en el informe no vaya a ser cuestionada por haber sido manipulada o alterada. Y por último tenemos la redacción técnica de los hallazgos. Los hallazgos del informe deben estar redactados, como ya también lo hemos dicho, de una manera clara, técnica, pero comprensible. Se debe utilizar un lenguaje preciso que descubra las irregularidades de una forma detallada, alineando los hallazgos con las leyes aplicables y de alguna manera explicando los posibles resultados legales. Pongo un ejemplo. En un informe forense sobre fraude contable, los auditores descubren que se inflaron los ingresos reportados para aumentar el valor de las acciones de la empresa. Entonces, en este caso, el informe detalla este hallazgo de una manera precisa, explicando cómo se descubrió la irregularidad, qué normas contables fueron violadas y las implicaciones legales que esto conlleva. Para que los directivos y abogados lo comprendan, el informe debe presentar un resumen no técnico, pero de una manera tal que se simplifiquen los detalles más complejos. En consecuencia, es crucial asegurar que el informe tenga alineación legal, es decir, que los hallazgos técnicos se vinculen con las leyes o las normativas que han sido infringidas. Además, se debe incluir un resumen no técnico para los lectores,
esos lectores que no tengan experiencia en los temas contables o legales. Entonces, para concluir, la relevancia legal del informe no debería subestimarse, ya que este es un documento que muchas veces es utilizado como evidencia en procedimientos judiciales o como base para tomar las acciones legales. Por lo tanto, los auditores deben asegurarse de que su informe cumpla con todos estos requisitos judiciales que hemos hablado, que las responsabilidades legales estén claramente asignadas, que la cadena de custodia se mantenga intacta y que los hallazgos, como ustedes han escuchado, se presenten de una manera clara y comprensible para todos los lectores. Bien, ahora sí, probamos su atención. ¿Qué papel juega la testificación de los auditores forenses en los juicios y las audiencias? A. Los auditores forenses actúan como testigos para defender los hallazgos y explicarlos a jueces y abogados. B. Los auditores no participan en los juicios, ya que solo se limitan a entregar el informe. C. Los auditores forenses evitan ser llamados a juicio para no influir en los resultados legales. D. Los auditores deben modificar sus hallazgos según las necesidades en un tribunal. Está muy clara la respuesta. ¿Qué papel juega la testificación de los auditores forenses en juicios y audiencias? Si no recuerda, regresa a la parte donde yo explico. Bien, esta última lámina, que es la comunicación de resultados, ¿ya? Yo tengo que decir que no solo basta con realizar la investigación, la auditoría forense detallada, sino que también los hallazgos y recomendaciones tienen que ser transmitidos de una manera comprensible ¿a quiénes? A todas las partes interesadas, así como utilizarse para prevenir fraude futuro. Entonces vamos a hablar de estos 4 pilares claves para la correcta comunicación de los resultados y vamos a acompañar con un ejemplo para ilustrar. Bien, empecemos. Presentación a partes interesadas. La presentación de resultados en una auditoría forense no es un proceso único, sino que tiene que adaptarse a las necesidades y nivel de conocimiento de las diferentes partes interesadas. Esto incluye desde directores y ejecutivos hasta abogados y otros actores claves. Por ejemplo, supongamos que una auditoría forense ha revelado un esquema de malversación en una empresa. Para presentar los resultados al comité ejecutivo se debe preparar un resumen ejecutivo, que este resumen debería sintetizar todos los puntos clave del informe, ¿no? Como el monto del fraude, los actores involucrados y las recomendaciones para prevenir los incidentes futuros. Durante la presentación verbal se deben ajustar los detalles técnicos según el nivel de conocimiento de la audiencia, asegurando que todos comprendan los hallazgos. ¿Cómo tratar este tema en el informe? Bueno, el informe debe incluir una presentación comprensible que resuma los hallazgos en términos claros, ¿no? Acompañado de gráficos y esquemas visuales que ayuden a las partes interesadas a entender las conclusiones y las acciones recomendadas. Siguiente dice aseguramiento de la imparcialidad. La imparcialidad es un principio fundamental en cualquier auditoría y más en la auditoría forense. El informe debe ser objetivo, basado únicamente en los hechos sin interpretaciones sesgadas. Además, la verificación de los hechos es esencial ¿para qué? Para garantizar la exactitud de los hallazgos. Por ejemplo, durante una auditoría en la que se investigan posibles sobornos de la cadena de suministros de una empresa, se debe asegurar que el informe sin sesgos presente únicamente los hechos que han sido verificados sin hacer nada de suposición. Para lograrlo, se puede incluir una revisión externa de los resultados por parte de un experto independiente, ¿no? Que nos ayude a validar los hallazgos y asegure que no exista ningún conflicto de intereses, ¿no? En el informe debe incluir una sección que explique los métodos de verificación de hechos que han sido utilizados en la auditoría forense
y en su caso mencionar si se han solicitado una revisión externa para confirmar la validez de los hallazgos. Entonces, además, las recomendaciones deben ser neutrales y basarse en las mejores prácticas de la industria. 3. Testificación de los juicios, el tercer punto, ¿no? En muchos casos, los auditores forenses, como ya hemos dicho, deben testificar como expertos en procedimientos legales. En este caso, deben ser capaces de explicar la metodología utilizada durante la auditoría, responder a las preguntas del tribunal o de los abogados y proporcionar pruebas imparciales. ¿Para qué? Para respaldar los hallazgos que han sido incluidos en el informe. Por ejemplo, en un caso de fraude financiero, un auditor forense puede ser llamado a testificar en un juicio. Durante su testimonio de experto, el auditor explica cómo se detectaron los patrones de fraude mediante el análisis de transacciones y justificar la validez de la evidencia. Además, también responde a preguntas de los abogados sobre la metodología utilizada y presenta las pruebas imparciales recopiladas durante la auditoría, como los registros contables y correos electrónicos. Entonces, el informe debe estar preparado de una manera que facilite su uso en los tribunales. Esto ya lo hemos repetido tantas veces. Por lo tanto, debemos incluir una explicación clara y documentada de las metodologías y todos los procedimientos seguidos. Además, debe incluir referencias a las leyes y las normativas que justifican los hallazgos presentados. Y por último, tenemos la prevención de fraudes y fraudes futuros. Uno de los principales objetivos de la auditoría forense, como también ya lo hemos dicho, no es solo detectar fraudes, sino también prevenir futuros incidentes. Por lo tanto, el informe debe incluir, es preferible que incluya recomendaciones para mejorar las políticas internas, establecer, por ejemplo, canales de denuncia seguros, anónimos, y ofrecer capacitación a los empleados. Por ejemplo, tras descubrir un esquema de malversación en una empresa, los auditores recomendaron la creación de un canal de denuncia seguro, donde los empleados puedan reportar comportamientos sospechosos de una manera anónima, ¿no? Además, en el informe podríamos nosotros sugerir la implementación de manuales de procedimientos, pero actualizados, para que establezcan controles antifraude que son más estrictos, así como la creación de programas de capacitación para concientizar a todos los empleados sobre la prevención y detección de fraude. Entonces, el informe debe incluir un apartado específico de recomendaciones preventivas, donde se sugieran acciones claras que la empresa pueda tomar para evitar fraude futuro. Como hemos dicho ya, esto incluye la creación de políticas de comunicación interna que fomenten la transparencia y también la capacitación regular, pero en todos los niveles de la organización. Hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado. La comunicación de los resultados de una auditoría forense no se debe limitar a la presentación del informe final, sino que debería implicar un proceso más amplio que abarca desde la presentación a las partes interesadas hasta la prevención de los fraudes futuros. Recuerden que la imparcialidad, la claridad y la preparación adecuada para juicios son fundamentales para que el informe no solo sea útil para la empresa, sino también admisible en estos procedimientos legales. Y bien, vienen las preguntas. ¿Cuál es el principal objetivo de la comunicación de resultados de una auditoría forense? A. Garantizar que solo los auditores comprendan los hallazgos. B. Comunicar de manera clara y comprensible los hallazgos tanto a audiencias técnicas como no técnicas. C. Proporcionar detalles solo a los departamentos internos de finanzas. Y D. Evitar la divulgación de la información a terceros. Y por último, ¿cuál es una de las recomendaciones claves que debe incluir un informe de auditoría forense para prevenir futuros fraudes? A. Limitar la comunicación de resultados a los auditores, implementar auditorías forenses recurrentes, evitar la creación de controles internos, de reducir el número de revisiones de auditoría. Recuerden que si tienen dudas de la respuesta pueden revisar el material anterior. Muchísimas gracias.